Bueno, vamos a partir esta actividad. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta charla taller sobre la correcta emisión de documentos de postulación a nuestras becas. Para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Vilches, soy analista de postulación y en esta oportunidad no vengo sola, me acompañan mis compañeros Jorge Parra, analista de admisibilidad, y Eduardo Contreras, encargado de postulación y selección. Recuerden que las preguntas pueden hacerlas al final de la presentación en la sección de preguntas y respuestas que está aquí en el webinar. Nos vamos a responder al final de la actividad. Bueno, para contextualizar a quienes no nos conocen, les comento que nosotros venimos de la Subdirección de Capital Humano. Esta es una de las 6 subdirecciones que componen la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Nuestra misión, como dice la presentación acá, es contribuir al incremento del capital humano avanzado del país. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? A través del financiamiento de becas de posgrado, tanto en Chile como en el extranjero. Bueno, este año nuestra subdirección se propuso trabajar colaborativamente con las distintas universidades, con ustedes específicamente, con el objetivo de retroalimentarles respecto a la correcta emisión de documentos de postulación. De hecho, Fabiola Cid, nuestra subdirectora, envió 2 oficios que espero los hayan revisado, y si no, los instamos a que lo hagan. El primero tiene información general respecto a los documentos de postulación, los principales errores que cometen las distintas universidades a la hora de emitirlos, y el segundo es información específica de los errores de cada universidad. ¿Ya? En esta actividad los vamos a retroalimentar adicionalmente a eso, y nuestro objetivo principal con esto es que las postulantes no se vean perjudicadas incurriendo en causales de fuera de base relacionadas con la emisión de documentos erróneos, y que por lo tanto puedan pasar al proceso de evaluación. ¿Ya? Para que tengan una idea global y vayamos tomando conciencia de lo que significa esto, de la importancia, quiero que vean la siguiente lámina. En una tablita, en esta tabla se muestra la cantidad de postulantes que quedaron fuera de base en nuestro ciclo concursal 2021. Aquí están representados los postulantes fuera de base que participaron en los distintos concursos de doctorado, magíster para funcionarios públicos y magíster para profesionales de la educación, nuestros 4 concursos nacionales. Como podemos ver, la mayor causal de fuera de base es el certificado de ranking, con 136 casos que no fueron evaluados únicamente por esa causal. Le sigue el tema de la acreditación del programa de posgrado, con 133 casos que también no pudieron seguir avanzando en el proceso, únicamente debido a la acreditación de los programas. ¿Ya? Recuerden que todos los programas tienen que estar acreditados por la CNA a la fecha del cierre de las postulaciones. Bueno, en total fueron 881 personas que fueron declaradas fuera de base en nuestro ciclo concursal anterior, lo que equivale a 17,83% de los postulantes, y esperamos que después de esta actividad, por supuesto, sean muchísimos menos. Bueno, primeramente vamos a revisar las generalidades, es decir, las características que aplican a todos los documentos de postulación. Primeramente, nosotros exigimos que los documentos deben contar con la totalidad de sus páginas digitalizadas. Ejemplo, 3 de 3. Bueno, el otro día me llegó una consulta de una postulante que decía que su universidad no le quería emitir la totalidad de las páginas, dado que la última contenía solo el pie de página, es decir, venía en blanco. ¿Ya? Esto no puede ocurrir. Si el documento está compaginado, deben emitir hasta la última hoja, de lo contrario lo vamos a dejar fuera de base. ¿Ya? Otro tema importante es la visualización de los documentos. Idealmente los antecedentes deben ser escaneados o digitalizados, esto con el objetivo de que la información aparezca lo más nítida posible. Quizás esto es más para que se lo comuniquen a los estudiantes,
pero también aplica para las universidades. Nos ha pasado mucho de gente que sube fotos de los documentos con el celular, con poca luz, y la información es muy difícil de revisar. También se exige que los documentos estén suscritos o emitidos por la autoridad oficial, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuenten con elementos que acrediten su oficialidad, por ejemplo, firmas, sellos, códigos QR, etc. Recuerden también que los idiomas en que deben ser emitidos estos documentos deben ser español o inglés. Si el postulante presenta documentos en otros idiomas, alemán, francés, etc., deben agregar la traducción oficial de cada uno de ellos, ¿ya? Recuerden que la traducción oficial puede ser hecha por la universidad de posgrado, ¿ya? Este año nos pasó con varios postulantes que eran postulantes extranjeros que adjuntaban únicamente la traducción de los documentos y quedaron fuera de base por no adjuntar los documentos oficiales, ¿ya? O viceversa, adjuntaban los documentos oficiales en otros idiomas y no adjuntaban la traducción, ¿ya? Tengan cuidado con eso y recuérdenselo a sus estudiantes. Otro tema importante es el contenido del antecedente. Deben asegurarse que el documento tenga la información y las características requeridas por las bases del concurso. Yo recomiendo que si les quedan dudas de lo que dice la base, lean los artículos que tenemos a disposición en el centro de ayuda, y si no encuentran la información que andan buscando, nos escriban un requerimiento, una consulta a través de Ayuda NIT para tener más claridad del tema. ¿Ya? Por último, los atributos de los archivos que los postulantes deben adjuntar. Deben venir en formato PDF, no superar los 2 megabytes de tamaño y no deben venir encriptados o protegidos con alguna contraseña. Bueno, aquí podemos ver todos los documentos obligatorios que nuestras becas exigen para postular. Como pueden ver, están separados en los que emite la institución de pregrado y la institución de posgrado o de destino. Únicamente la equivalencia de la nota final de pregrado, que es exigida solo para quienes realizaron su pregrado en el extranjero, puede ser emitida por ambas instituciones. Ya nos ha pasado que recibimos, por ejemplo, certificados de ranking de pregrado emitidos por instituciones de posgrado. Esto no puede pasar y por lo tanto toda esta gente va a quedar fuera de eso, así que tengan mucho cuidado con eso. Entonces, vamos primero con los documentos que deben ser emitidos por las instituciones de pregrado. ¿Ya? Son 3 obligatorios: el título profesional o grado académico, certificado de ranking y concentración de notas. Bueno, el primero, título profesional o grado académico, este documento debe acreditar la obtención del título profesional o grado académico. Aterrizando esto, por ejemplo, el documento debe decir: se confiere el título de biólogo marino a Eduardo Pérez, o también, por ejemplo, Juan Pérez obtiene el grado académico de licenciado en ciencias, etc. ¿Ya? Esos son algunos ejemplos. El documento, como ya dije antes, debe contar con medios de verificación, sellos, firmas, códigos, como dije anteriormente. También es correcto presentar un certificado de título o grado académico en trámite administrativo, esto último solo si es que las bases los permiten. Esta información la pueden encontrar en el numeral de los requisitos de las bases concursales. Y recuerden que el que esté en trámite administrativo quiere decir únicamente que el postulante ya pagó los derechos de expedición y solo restan las gestiones administrativas de la universidad, ¿ya? ¿Cuáles son los errores más frecuentes en esto? Certificados que solo acrediten el cumplimiento de las exigencias del programa, también postulantes que adjuntan el certificado de ranking de pregrado para acreditar título profesional o grado académico, ya que el documento en alguna parte alude a que ellos son titulados o graduados en alguna frase. Esto tampoco es aceptado. Adjuntar certificados de alumno regular de pregrado, y por último postulantes que, por ejemplo, adjuntan títulos o grados en idiomas distintos a español o inglés, ya sin adjuntar la traducción. El segundo documento es el certificado de ranking.
¿Cuáles son las principales características? Las podemos ver en pantalla. La primera es que deben ser precisos en indicar la posición del postulante respecto al total de egresados o titulados de su generación. Esto es muy importante, siempre se caen en esta parte. Al igual que todos los documentos, debe contar con sellos de medios de verificación, por ejemplo, sellos, firmas, etc. Esto también aplica si es que van a emitir el formulario número 1 de la NIF. Este formato que nosotros ponemos a disposición también debe contar con elementos que den cuenta de la oficialidad. Y ya que estoy nombrando el formulario número 1, es muy importante, por favor, que no modifiquen los campos a rellenar. Hay universidades que cambian algunos campos, o el formato, o lo borran, etcétera. No deben hacer eso, ya que el formato contiene la información justa y precisa para evitar incurrir en causales fuera de base, ¿ya? Dentro de los errores más frecuentes en esta materia está referirse únicamente a hitos de ingreso al pregrado, ¿ya? Siempre recuerden que las bases piden información respecto al egreso del pregrado. Nos ha pasado mucho de recibir documentos que dicen, por ejemplo, Juan Pérez finalizó quinto de un total de 68 ingresados de su promoción, ¿ya? Esto es, no es aceptable. Y también documentos en donde no se especifica el tipo de cohorte o promoción, ya, de egreso o titulación. Por ejemplo, documentos que dicen los certificados, a ver, Lorena Salas, por ejemplo, fue la primera de 100 estudiantes de su generación. Sí, y no indican, o no es preciso indicar si es de titulación o egreso, ¿ya? Y finalmente el documento número 3, concentración de notas. Como dicen las bases, la concentración de notas debe obtener el desglose completo de todos los promedios finales obtenidos durante cada asignatura de la carrera. Como dije antes, también debe contener todas sus páginas y visualizarse lo mejor posible. Si van a acreditar nota final de pregrado con este documento, debe aparecer de manera explícita. Igualmente recuerden que, por ejemplo, esta nota también la pueden emitir en el formulario número 1 de ANIT, que también tiene para completar tanto esta información como la información del ranking de egreso de pregrado, por lo que nosotros recomendamos siempre emitir ese documento o bien apoyarse en ese formato para emitir los suyos, ¿ya? Y por último, recuerden que la concentración de notas que emiten deben pertenecer al mismo título profesional o grado académico presentado, ¿ya? Dentro de los errores más frecuentes de la emisión de este documento tenemos que el certificado no individualiza al postulante o no alude a la carrera de pregrado. También nos ocurre que adjuntan una concentración de notas distinta al grado que están presentando o al título que están presentando. Por ejemplo, presentan la nota de magíster, de doctorado, de diplomado, etc. Y por último, un error frecuente es que los documentos aluden al promedio acumulado parcial, ¿ya? Esto en ningún caso sirve para acreditar la nota final de pregrado. Ahora vamos a ver los documentos, el documento obligatorio emitido por las instituciones de posgrado. Bueno, la carta de aceptación al programa de posgrado debe cumplir con las siguientes características que aquí se muestran en la lámina. La primera es que debe precisar el nombre completo del programa, con su respectiva mención si es que aplica, y este nombre debe coincidir con los registros de la Comisión Nacional de Acreditación, ¿ya? Para esto yo les aconsejo siempre visitar el sitio de la CNA, el sitio web, y asegurarse de que el nombre del programa esté bien escrito, y siempre revisar el documento final emitido, ¿ya? Que no hayan faltas de ortografía o falten palabras, por ejemplo. El documento también debe indicar que el nombre del postulante, su estado de aceptación al programa, si es que ha aceptado, tiene que postular con carta de aceptación, si es alumno regular, con certificado de alumno regular, y si está en proceso de postulación formal, un certificado que lo acredite. También debe contener la fecha de emisión del documento, y recuerden, y esto es muy importante, que la carta de aceptación debe estar vigente a la fecha del proceso de postulación, ¿ya? En caso de emitirse el formulario número 2 de ANIT,
el que nosotros ponemos a disposición. Procuren no hacer modificaciones a los campos a rellenar, y también incorporar medios de verificación al documento, ya lo que dije antes. Los errores más frecuentes en esta materia son que las cartas no indican el nombre del postulante. Otro error es que el nombre del programa de posgrado en la carta no es coincidente con los registros de la CNA. También nos pasa que las cartas no incluyen la fecha de emisión o que son incongruentes con las fechas de ingreso al programa. Y por último, recuerden por favor que los correos electrónicos no son válidos. Por último, y respecto a la equivalencia de la nota final de pregrado, esto solo deben agregarlas quienes realizaron su pregrado en el extranjero. Recuerden que la equivalencia se hace únicamente sobre la nota final de pregrado, ¿ya? No es necesario que se presente la conversión de todas las notas parciales de la carrera. También se acepta la conversión de notas en donde se explique a qué corresponde cada calificación y el mínimo aprobatorio. Aquí el error más frecuente, y lo mencionamos anteriormente, es que los postulantes adjuntan únicamente la equivalencia y no el documento oficial emitido por la institución extranjera de pregrado. ¿Ya? Hemos llegado al final de la presentación. Así que ahora vamos a pasar a responder las preguntas que ustedes tengan de la sección preguntas y respuestas. Sí, gracias Natalia. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, voy a empezar a responder las preguntas que hicieron en la sección de preguntas y respuestas. Primero tenemos a María Inés Torres que pregunta: ¿los certificados de equivalencia emitidos el año 2020 sirven para una nueva postulación? Si es el certificado de equivalencia de notas, sí. Tienen que pensar que todos los documentos que acreditan algo que no cambia con el tiempo, por ejemplo, el estar titulado, el ranking o la nota, no importa cuánto hayan sido emitidos, porque esa información no cambia. A diferencia de las cartas de aceptación, por ejemplo, que una aceptación puede haberse terminado de un año a otro. Esos documentos tienen que venir siempre con una vigencia. Erika Poblete dice: en caso de los documentos emitidos en otro idioma, ¿cuál es el procedimiento correcto de traducción? Es decir, ¿qué es lo que reconocemos como traducción oficial? Traducción oficial es cualquier traducción que no haya sido hecha por el propio postulante. Es decir, el postulante puede enviar su documento a un traductor registrado, lo puede enviar a una institución, a un instituto de inglés, por ejemplo, lo puede enviar a una embajada que se lo traduzcan, o la misma universidad de destino, si es que tiene una facultad, un departamento de idiomas, puede hacerle la traducción al documento y acreditarlo con los elementos que nombró Natalia, por ejemplo, el sello, el timbre, la firma, etcétera, de la persona que está haciendo el trabajo. Jorge, si quieres seguir tú. Bien. Carolina Andrade pregunta: ¿los estudiantes que estén en su último año de licenciatura no podrán postular este 2022 entonces, considerando que las postulaciones son por lo general antes del cierre del año lectivo, referido al requisito de presentar título o grado? En este caso va a depender siempre de las bases del concurso en particular, pero se requiere la presentación del grado o título definitivo, o como dijo Natalia, si es que el concurso lo permite en sus bases, se puede permitir la explicación de que dicho hito se encuentra en trámite administrativo. Esa es la única excepción que se puede hacer en ese caso. Pero es necesario tener la posesión del título o grado académico. Claro, es importante, eso sí, que noten que estar en trámite, que el título o la licenciatura esté en trámite, no significa que la persona, por ejemplo, haya cumplido todos los cursos, sino que él ya está efectivamente en trámite y solamente por tiempo o por las tablas burocráticas de la propia universidad, a lo mejor no han podido emitirle certificado, pero entonces la universidad le puede hacer un certificado explicando que él terminó todos sus cursos, dio su tesis, dio su examen de grado, etcétera, ya se encuentra en el proceso de titulación y solamente están esperando que le entreguen el documento, el diploma, el grado. Eso significa que esté en trámite.
Carol Arce también pregunta, nosotros tenemos el problema con una postulante que su universidad no quiere emitir el certificado de ranking como ANIT lo solicita. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, existen dos opciones. Una, que el documento venga presentado en el formato de origen de la universidad, que eso es variable de acuerdo a cada institución, pero en los casos en los cuales la información no puede ser emitida producto de que los certificados tienen un formato fijo y que no se puede modificar, normalmente se dispone el formulario número 1 de ANIT, el cual debe ser completado y suscrito por la autoridad competente de la universidad, y de esa forma dar cumplimiento a este requisito. Sí. Ojo, eso sí, que la universidad de destino no puede acreditar el ranking de una persona de pregrado si es de otra universidad. Entonces, en este caso, sí o sí la universidad de origen tiene que entregar un certificado de ranking, si no, la persona va a quedar fuera de base. Sandra Velázquez pregunta, un tema importante es el certificado de notas. Los estudiantes piden convalidación a escala chilena. Es importante que ingresen a la postulación su original, la convalidación a escala nacional o ambos. El requisito solicita la presentación de la nota final por parte de la universidad de origen, en este caso la universidad extranjera. Muchas veces los postulantes presentan como un complemento a su postulación la convalidación de cada una de las notas realizada por la Universidad de Destino o la Universidad Chilena. Eso es un buen complemento, puede presentarse como para acreditar la nota final en escala 1-7, no obstante no es imprescindible. Es decir, un postulante que presenta correctamente su documentación emitida por la Universidad extranjera puede dar cumplimiento al requisito sin necesidad de que la Universidad Chilena realice esta convalidación. Y en el caso de que la Universidad Chilena sí lo haga y presente la nota final en escala 1-7, de igual forma el postulante debe adjuntar su concentración de notas emitida por la Universidad de origen. Y también, como también lo mencionó Natalia, en el caso de que la información de origen no venga convertida a escala 1-7, en ese último caso se puede llegar a convertir la nota por parte de ANIT, pero se debe presentar la nota máxima, la nota mínima probatoria y la nota final del postulante. Sí, voy a aprovechar de responder una pregunta que vi pasar ahí en el chat. Recuerden que las preguntas las tienen que hacer en preguntas y respuestas, porque si quedan en el chat se nos van a pasar y no vamos a alcanzar a responderlas. Giselle dice, muchos postulantes internacionales no tienen certificado de ranking. ¿No pueden postular? Sí, sí pueden. Tienen que presentar un certificado de su universidad de pregrado diciendo que ellos no emiten ranking. Milagros Delgado pregunta, para el certificado de nota final de pregrado, ¿debe incluir la nota de tesis? En algunas universidades hay un promedio previo a la nota de tesis y defensa. Bueno, en el entendido de que los programas académicos son muy distintos, algunos tienen tesis, algunos tienen examen de grado, es que este requisito se solicita únicamente exigiendo la nota final, ya sea al completar los estudios, o la nota final del grado académico, o la nota final del título. Cualquiera de esos promedios posible, mientras sean finales. Las únicas que no califican en este caso son promedios acumulados parciales. Pero mientras sea un promedio final, al término de todas las asignaturas, por decir, es válido y es admisible. Sí. ¿Voy a seguir respondiendo yo? Uh-huh. Carolina Andrade dice, ¿la carta de aceptación debe ser emitida por la unidad de posgrados o puede ser emitida por el director del programa igualmente? Las bases piden que sea emitida por la autoridad competente. Si dentro de la universidad el director del programa es la autoridad competente, él puede emitir la carta. Sin embargo, tienen que seguir las instrucciones que dio Natalia, o sea, la fecha, el nombre completo del programa según la CNA, identificar al postulante del cual se está hablando, etc. O sea, cualquier persona dentro de una institución puede hacer la carta, pero tiene que cumplir con los requisitos que solicitan las bases. Yo les recomiendo, igual que siempre que lean las bases, yo sé que dentro de la cantidad de trabajo que tienen que hacer, tal vez leer las bases sea un poquito mucho. Son bastante largas las bases, pero el entender las bases los va a ayudar a poder hacer los documentos como corresponde. Sandra Velázquez dice, ¿con convalidar el certificado de nota final es suficiente o el certificado con el detalle de todas las notas? No, solamente lo que nosotros pedimos es la nota final de licenciatura o de título profesional.
El resto de las notas no es necesario que vengan convalidadas, solamente la nota final. Carolina Andrade nuevamente dice, en la equivalencia se requiere de enviar también el método de conversión. No, no es necesario. Es bueno conocer cómo lo hicieron, pero no es necesario. Después Ana pregunta, ¿qué pasa con las notas del extranjero? ¿Se pueden traspasar por la Universidad de Chile? Ana, si puedes explicar mejor la pregunta, no sé a qué te refieres bien con traspasar por la Universidad de Chile. Eh, Alguien pregunta, ¿las cartas de aceptación tienen un tiempo de validez para NIT? Es decir, si se emiten en septiembre, por ejemplo, ¿son válidas para postular en diciembre? Y en este caso, ¿se debe emitir otra? Esta es una súper buena pregunta. Las bases dicen que si la persona está postulando como una persona, como un aceptado, por ejemplo, se emitió en septiembre de este año la carta y va a ingresar en marzo del 2022, claramente cuando postule todavía no va a haber comenzado el programa, por lo tanto está aceptado y la carta emitida en septiembre es válida. Si la carta fue emitida en septiembre y la carta dice que él va a ingresar al programa en noviembre de este año, cuando postule, las postulaciones terminan en diciembre. Por lo tanto, si él postula como una carta que fue emitida en septiembre de este año, dice que va a ingresar en noviembre de este mismo año y postula, en el fondo, al momento de postular, él era un alumno regular. Él o ella fue alumno regular y no era una persona aceptada. Por lo tanto, él tuvo que haber postulado con un certificado de alumno regular. ¿Se entiende? Ahora, los que están en postulación, obviamente, no tienen la respuesta todavía, por lo tanto, da lo mismo. Pero, por ejemplo, si van a presentar una carta que está en postulación del 2018, esa carta no es válida porque a nosotros no nos dice nada que en el 2018 o 2019 o inicio del 2020, etcétera, haya estado postulando y no sabemos si fue aceptado o no, no sabemos cuándo va a ingresar, no sabemos nada. Entonces, la validez, las bases son expresas en decir que el certificado de alumno regular tiene que ser emitido en el segundo semestre del 2021, pero la validez de una carta de aceptación vencido un año calendario, se vence el plazo en el fondo. Tiene que ser una nueva carta. Espero haber respondido a la pregunta, si no la pueden hacer de nuevo. Eh, el certificado de habilitación doctoral. No entiendo a qué se refiere. ¿Cuál es la fecha del concurso de beca de doctorado nacional? El concurso todavía no está publicado, pero prontamente vamos a indicar las fechas de postulación. Recuerde que normalmente las fechas de postulación van desde la última semana de octubre hasta la primera semana de diciembre. No tenemos claro todavía, pero más o menos ese va a ser el periodo de postulación. De repente podremos dejar que las personas que tienen la mano levantada hagan sus preguntas, Natalia. Le voy a dar el paso a Luisbel González para hablar. Luisbel, ¿puedes hablar? ¿Tiene permiso para...? Sí, no se escucha nada si es que estás hablando, Luisbel. Bueno, te voy a pedir que verifiques tu micrófono y vamos a darle el paso a otra persona mientras tanto. A Rayen Arancibia. Tienes que activar tu micrófono, Rayen. Sí, disculpen, se activó la mano, disculpen. Ya. ¿No hay más preguntas? Luisbel, ¿puedes hablar? No se escucha nada. Vamos a ir con las preguntas entonces. Sí. Ujú. Claudio Cabello dice, ¿los certificados oficiales de nota de postulante extranjero deben estar apostillados? Para postular a nuestras becas, no es necesario que estén apostillados. Sin embargo, nosotros les recomendamos siempre a los estudiantes extranjeros que apostillen sus documentos igual, porque eventualmente la universidad se los va a pedir apostillados para hacer el trámite de regularizar la matrícula. Nosotros para la beca no lo pedimos apostillado.
Sí, para complementar eso, la mayoría de las notarías pide que el documento esté apostillado para dar el sello notarial. Y nosotros en ANIT pedimos que el documento venga notariado en la firma de convenio. Entonces, siempre nosotros aconsejamos que la apostilla sea pedida antes. Ujú. A ver, alguien anónimo dice, si la universidad no me emite certificado de ranking, no emite un certificado especificando que no se entiende la pregunta, si la puedes rehacer, por favor. Luis Bell, me imagino que eres postulante. Dice, hola, mis estudios de pregrado fueron en el extranjero. ¿Puedo acreditar la nota final a través del certificado de ranking o debo hacer un documento adicional? Ante todo, esta charla es para los funcionarios de las universidades y no para los postulantes. Los postulantes van a tener una charla en particular que van a comenzar en noviembre, y tienen que solicitarlos a través de los encargados de las universidades, ¿ya? En las charlas para postulantes se especifica mucho más los requisitos, el cómo tienen que postular, qué tienen que presentar, etc. Esta charla está enfocada a los documentos de postulación para que las personas que trabajan en las universidades puedan emitir bien los certificados como corresponde, ¿ya? Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿puedo acreditar la nota final del certificado de ranking o debo hacer un documento adicional? Bueno, las bases no cambian año tras año considerablemente. Les recomiendo que lean las bases del año pasado, pues las bases de este año van a ser muy similares. En el numeral de la nota final se dice que la nota final puede ser acreditada mediante el título, la concentración de notas o el certificado de ranking. Cualquiera de esos tres documentos que contenga la nota final puede servir para acreditar la nota final de pregrado. Giselle pregunta, los postulantes internacionales traen documentos de nota muy diversos. ¿Cómo distinguir la nota final definitiva? La nota final tiene que ser la nota del término de la licenciatura o el término del título profesional. Esas son las notas finales que nosotros solicitamos. Ahora, como dice Giselle, son muy diversos. Ahí cada universidad tiene que hacer el trabajo de, en el fondo, identificar cuál es la nota final que ustedes consideran, pero en el fondo, la nota final, nosotros hemos visto documentos de toda Latinoamérica, de Europa y de Asia, y siempre hay una nota final definitiva, o sea, o es la licenciatura o el título profesional. Si están las dos, no, da lo mismo, pero una o la otra. No pueden ser notas parciales. Por ejemplo, la nota al octavo semestre, si además después del octavo semestre tenía una tesis, una residencia, una práctica, no. La nota después de todos los cursos básicos que tuvo la carrera. Jorge Belorín. Carreras como licenciatura en física tienen muy pocos egresados por cohorte, a veces uno solo. En este caso, el ranking no da información importante, pero se convierte en impedimento. Un estudiante bueno que se gradúa de segundo puede quedar en últimos de promoción. Sí, es cierto eso, pero el año 2020 se hizo un cambio en la forma de parametrización y ahora las personas de cohortes pequeñas ya no tienen ese castigo, porque en el fondo si la generación de egresos es muy pequeña, no se considera el ranking. Les recomiendo que lean las bases en la parte, el anexo de evaluación. Ahí está súper detallada la nueva fórmula, cómo se calcula el puntaje parametrizado de antecedentes académicos de pregrado, y ahí pueden resolver todas sus dudas de qué se considera y cuándo se considera. Erika Poblete levantó la mano, la vamos a permitir hablar. Erika, ahora puedes activar tu micrófono. Ah, ¿ahí me escuchan? ¿Hola? Sí, hola. Hola, gracias Eduardo, Natalia y Jorge por esta instancia. Mi consulta es bien específica, tiene que ver con una postulación que tenemos en este minuto en uno de nuestros programas. Es una persona extranjera, nacionalidad cubana, y que está postulando con un título profesional de médico. Ahí nos viene la consulta de, efectivamente puede postular con el título, pero los títulos específicamente en medicina tienen que ser validados en Chile. Yo entiendo que para ejercer la profesión de médico,
Pero en este caso puede postular simplemente cumpliendo con todas los apostillados, ¿cierto? Y presentando todos sus certificados, pero no es necesario que ese título esté validado en Chile. ¿Estamos en lo correcto? Sí, efectivamente. Para ejercer, él debe pasar por un proceso de acreditación que le dé Exacto, el permiso para poder ejercer como médico. Pero para exacto. estudiar no es necesario. Ahora, no sé si la universidad internamente tenga algún requisito, pero nosotros para la beca solamente pedimos el título. No que esté No, porque convalidado. claro, porque cumple con el perfil de ingreso Claro, para el programa al que está postulando. sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Ya. Jorge, ¿puedes seguir tú? Hola, ¿se me escucha bien, no? Sí. Y ahora sí. Ya, súper. Bueno, Educación Continua, Facultad de Letras UC, pregunta acerca de la fecha de postulación. Por ejemplo, algunos de nuestros programas realizarán las entrevistas de ingreso recién las primeras semanas de diciembre. ¿Nos dará tiempo para que los estudiantes puedan postular luego a ANIT? Bueno, eso lo tenemos que, o sea, cuando se publique el concurso se publicarán las fechas oficiales, así que en ese momento cada universidad podrá determinar si es que es tiempo suficiente o no. Claro, recuerden que también está la opción de postular siendo en postulación. O sea, sin haber sido aceptado, una persona puede postular y estar en postulación al programa de doctorado que está de su interés. Es importante que la universidad acredite que estas personas que están en postulación ya fueron revisados sus documentos que presentó. O sea, no es una es decir que alguien está en postulación no significa que mande mis antecedentes a la universidad y me mandaron un correo de vuelta diciendo que fueron recibidos los antecedentes, sino que la universidad me genera un documento que dice tus antecedentes fueron revisados y pasas al proceso de admisibilidad al programa de doctorado. Eso significa que estás en postulación oficial. En Entonces, el caso de tener alguna duda con ese documento de postulación formal, también se puede utilizar el formulario que ANIT va a disponer para ese concurso y así se aseguran, en el caso de no modificar el formulario, de cumplir con el requisito de acreditar esa postulación formal. Seguimos con Giselle. Pregunta, por otro lado, CNA tiene un nombre diferente de dos programas de posgrado. Como las cartas de aceptación definen los programas con sus nombres oficiales, no coinciden. Tenemos postulantes que fueron aceptados y otros rechazados. La universidad tiene el deber de emitir la información oficial, es decir, si ustedes consideran que el programa tiene un nombre correcto, de acuerdo a ustedes, deben presentarlo de esa forma, porque en el caso de que CNA incurra en algún error, nosotros internamente verificamos con ellos esa situación. Lo que corresponde a la universidad es presentar el nombre oficial del programa. Cualquier situación con CNA, nosotros la solucionamos de manera directa con la institución. sí, ojo, eso sí, Giselle, tú comentas ahí que CNA tiene un nombre diferente de dos programas. En los programas que tiene CNA en su página web son los programas que ellos tomaron del proceso de acreditación. Por lo tanto, ese es el nombre legal con el que fue acreditado. Si ustedes lo están publicitando o marketeando como universidad de otra forma, entonces ustedes internamente también tienen que conversar con la CNA porque eso va a generarles un problema. Nos pasó el año pasado con la Universidad de Chile, que ellos tenían un programa que lo promocionaban de una forma y estaba acreditado de otra forma. Tiene que ser el nombre acreditado por la CNA. Ese es el nombre legal. El nombre que ustedes pongan en la página web o que sus certificados, por ejemplo, esos documentos, ese nombre, perdón, no es el oficial. El oficial es el de la CNA. Si bien nosotros hemos detectado errores a veces que a lo mejor la CNA se equivoca, yo les recomiendo que ustedes también hablen con la CNA directamente porque si no les va a generar un problema. La invitación es a chequear el nombre con la CNA y previamente enviar la postulación, revisar esa situación, porque normalmente deben coincidir el nombre entregado por la universidad con el nombre oficialmente registrado en la CNA. Sí. Sandra Velázquez dice, alguna vez internamente escuché que hay un listado de universidades extranjeras validadas para postular a NIT. ¿Es así o está abierto a todas las universidades extranjeras? No, está abierto a todas las universidades extranjeras. No hay ni un listado de universidades extranjeras validadas para postular. Lo que había antes era
un cálculo de un puntaje que se hacía de los antecedentes académicos de pregrado, donde había un listado de todas las universidades del mundo que estaban registradas en Web of Science. Entonces, muchas universidades, que a lo mejor eran muy pequeñas o no tenían productividad científica, no estaban en ese listado, y eso las perjudicaba. Ahora que se cambió el sistema de cálculo de puntaje parametrizado de los antecedentes académicos de pregrado, ya no se considera la universidad de origen, solamente la nota y el ranking. Así que es entre mito y realidad, pero más mito, y actualmente no existe. Soledad, los documentos que acreditan un magíster también deben llevar conversión de notas. A ver, si estamos postulando al doctorado, la única conversión de notas que se pide es de la nota de pregrado. Por lo tanto, si alguien está postulando al magíster y hizo o sea, al doctorado, hizo un magíster en el extranjero con notas que no son de 1 a 7, no es necesario que esas notas sean convertidas a la nota de escala nacional. Solamente es la nota de pregrado. Ana tiene la mano levantada, le vamos a activar el micrófono. Hola, Hola. perdón, volví con la pregunta, porque cuando la escribí no se entendió y quiero que me quede muy claro este punto porque tenemos muchísimos alumnos del extranjero para el doctorado y no quiero por un error que no queden para la beca. La conversión de notas en escala 1 a 7. No hay que convertir entonces ningún documento, puede mandar todos sus certificados de nota con los números del extranjero, a excepción de la nota final de su pregrado, de su licenciatura en el fondo. Solamente esa tengo que convertirla de 1 a 7 y hacer un documento oficial de la Universidad de Chile, la Católica, la Los Andes, la que sea aquí, del país en el fondo. Adjuntar también la del extranjero, en el fondo, como los dos documentos de pregrado. Solo de título. Claro, porque por ejemplo, no sé, alguien, por ejemplo, de Cuba, tiene sus notas en escala de 1 a 5, creo, y tiene que presentar los originales de todo, el título, el ranking, la concentración de notas, etcétera. Pero la convalidación de notas tiene que ser un documento hecho por la universidad de acá, como tú dijiste, la Chile, la Católica, cualquiera sea, que solamente especifique su nota, por ejemplo, que diga la persona tanto, el nombre del postulante al programa al cual está postulando dentro de la universidad chilena, obtuvo una nota final de X, de 4,5, por ejemplo, en escala de nota de Cuba, lo que equivale a, según los cálculos de la universidad, a una nota equivalente a, no sé, por ejemplo, 6,5 en la escala de 1 a 7. Y eso lo tiene que venir firmado, timbrado y con el sello de la universidad para que sepamos que es original. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Giselle, no se entiende por qué la CNA lo cambió, los nombres de las regiones. Por lo mismo, o sea, me imagino que están hablando del programa de física, en ciencia física de la Universidad de Chile. Tienen que hablarlo con la CNA porque los documentos de la CNA, ellos tienen lo que está publicado en la página, tienen las resoluciones y tienen el proceso de acreditación todo publicado. Revísenlo bien porque si eventualmente la universidad lo mandó con otro nombre y fue acreditado con ese nombre del programa, así va a quedar. Entonces, me imagino que tienen que pedir una rectificación del nombre acreditado o algo así, pero eso tiene que verlo con la CNA. Nosotros no tenemos injerencia en ese sentido. Rodrigo González pregunta, ¿documentos de extranjeros que deban ser traducidos necesitan ser traducciones certificadas o legalizadas? Son traducciones oficiales. Como le explicamos al principio, oficial significa que es cualquier traducción que no hizo el propio postulante. Lo puede hacer una embajada, un centro de idiomas, una universidad, etc. La misma universidad de posgrado a donde va a regresar el posgrado a la persona, pero no puede ser hecho por la misma persona. Esa es la única limitante. Sandra dice, los programas que están en proceso de acreditación y que CNA autorizó prórroga por el periodo de pandemia, están actualizados en su sitio para que los estudiantes puedan postular. Nos pasa con un magíster.
No lo sé, tendrías que revisar con CNA porque ellos tienen sus propias políticas, ellos son una institución aparte de nosotros, entonces, como dije recién, nosotros no tenemos injerencia en lo que la CNA decida o haga. Solamente nosotros, nuestras reglas, nuestro decreto nos pide que el programa que están postulando tienen que estar acreditados al momento de la postulación por la CNA. Carolina pregunta, perdón, me caí. ¿La conversión de notas debe ser hecha bajo una metodología concreta? No, la conversión de notas la tiene que hacer la universidad. Nosotros no tenemos una metodología concreta. Nosotros tenemos nuestra propia metodología. Si ustedes a lo mejor no saben cómo hacerlo y requieren ayuda, nos pueden escribir. Nosotros les compartimos la metodología que tenemos nosotros, pero nosotros no exigimos que sea una metodología concreta para que ustedes lo hagan. Ahora, si ustedes lo explican en su certificado que emitan, a nosotros también nos sirve para conocer cómo lo están haciendo, pero en el fondo no estamos pidiéndole que nos demuestren cómo lo hicieron. Karin Oces. Hay ocasiones en que el programa se acredita después de abierta la convocatoria de ANIT y no figura en la nómina de programas disponibles. ¿Cómo pueden completar la postulación? Y esa es una súper buena pregunta que es súper recurrente. Yo les comenté que la postulación comienza aproximadamente la última semana de octubre y finaliza las primeras semanas de diciembre. Posiblemente 2, 3, hasta 5 programas se acreditan en noviembre. Si el programa no está en el listado del sistema de postulación en línea, lo que ustedes pueden hacer es, como universidad, escribir a Natalia solicitando que lo incorpore en el sistema de postulación en línea, lo que toma un par de días, no sé, 4 o 5 días, Natalia, creo que toma ingresar un programa nuevo. Sí, de 2 a 3 días más o menos, entonces idealmente lo pidan con tiempo. Como política interna hemos decidido no incorporar programas, no sé, los últimos 4 días de postulación porque el sistema también se colapsa Claro. con tanta información, pero sí, me lo pueden pedir a mí directamente o a través del Centro de Ayuda Postulante. Ahora, por ejemplo, imaginemos que la convocatoria cierra el 10 de diciembre, no sé qué día es, pero se acreditó el programa el 9 de diciembre. Como dijo Natalia, no hay tiempo para ingresar en el sistema de postulación en línea. Nosotros les pedimos a las personas que ingresen cualquier programa de la misma universidad, porque nosotros la verificación no la hacemos con lo que la persona declaró, lo vamos a hacer con lo que dice el documento que ellos están adjuntando a su postulación. Por lo tanto, claro, va a haber una diferencia entre lo que la persona declaró y lo que está en el documento, pero lo que prevalece siempre es lo que dice el documento. Por lo tanto, si el programa se acreditó 2 o 3 días antes del cierre de la convocatoria, que postulen con otro programa, da lo mismo. Nosotros vamos a verificar lo que dice el documento que ellos adjuntaron. Patricio Domínguez dice, mi pregunta es la siguiente, nuestro programa de doctorado, Filosofía de la Universidad de los Andes, está en proceso de acreditación, atrasado por la pandemia. ¿Qué estatus tiene el doctorado? ¿Será algún problema? Bueno, como les dije anteriormente, no sé qué está haciendo la CNA en este momento. No sabemos si ellos van a generar un nuevo estado por atraso de pandemia, etcétera. Pero para nuestro concurso, el programa tiene que estar acreditado al momento de la postulación. Sí o sí. El año pasado yo sé que ellos hicieron una extensión de acreditación de CNA. Algunos programas que estaban en proceso se empezaron a atrasar, etcétera, y ellos hicieron como una prórroga. Esa prórroga también fue válida para nosotros, porque en el fondo lo que dice la prórroga es que el programa se encuentra acreditado hasta nuevo aviso. Entonces, el programa estaba acreditado. El cómo a nosotros no nos interesa, solamente que esté acreditado. Por eso si tienen alguna duda, yo les recomiendo, sobre todo con la acreditación de los programas, que consulten a CNA directamente para saber más. Y Natalia está respondiéndole a Rayen en este momento. Sí, lo voy a dejar como escrito acá, pero para todos, donde se puede escribir alguna duda, cosas así. Lo dije en la presentación, pueden escribirme a través de Ayuda ANIT, enviar un requerimiento, una consulta, o directamente a mi correo nvilches@anit.cl.
¿ya? Y pueden también pedirme las charlas de difusión a postulantes para las distintas universidades. Si tienen alguna duda adicional, escribirme también por ahí. Eso. Sí, estoy viendo un comentario que dejó en el chat Valentina Letelier, que dice que los nombres oficiales de los programas son los que señala su reglamento para el caso de la Universidad de Chile. Claro, a nosotros ahí no tenemos injerencia de lo que la Universidad de Chile haga internamente, pero lo que nosotros requerimos es que los que nos informan a nosotros tienen que ser igual a lo que dice la CNA. Entonces, si ustedes tienen diferencia con la CNA, contáctense con ellos para solucionar esos problemas, porque a nosotros nos tienen que informar la CNA directamente. Esa es la institución a la que tenemos que hacerle caso en el fondo. Les voy a escribir el correo de Natalia en el chat para que lo vean. Ese es el correo de Natalia por si tienen las preguntas que hayan hecho recién. Sí, recuerden que va a haber una segunda jornada de esta misma capacitación o taller el 13 de octubre a las 3 de la tarde, de 3 a 5, para que avisen a los distintos funcionarios de sus universidades si es que así lo requieren. Sí, aquí estoy viendo un comentario de Samara Aciares sobre solicitar la extensión de un becario. Samara, tienes que revisar el centro de ayuda de becarios para buscar tu respuesta. Bueno, si tienen más dudas, el centro de ayuda de postulantes tiene harta... de repente, Natalia, si lo puedes mostrar ahora, el centro de ayuda de postulantes para Sí, ayudarlos a entender. Tiene harto artículos ustedes, que les... Claro, ya, ajá. ayuda.nit.cl. Sí, tiene, como dijo Eduardo, varios artículos. Ustedes llegan a esta página principal, ingresan a Subdirección de Capital Humano, becas, y llegan a nuestro centro de ayuda a postulantes. Ya la información está agrupada según categorías. Eh, por ejemplo, si tienen dudas con los documentos de postulación, seleccionan acá, y hay distintos artículos en formato de preguntas frecuentes, donde ustedes pueden visitar, están bastante amigables. Por ejemplo, ¿qué necesito para postular a becas nacionales? Ahí está el desglose, una mirada rápida. También está la presentación general del año pasado. Ahora se las muestro. Por ejemplo, qué características deben cumplir los documentos de postulación. En los adjuntos dejamos también acá distintos links para los postulantes, si es que requieren comprimir archivos o, qué sé yo, bajarle el tamaño, compilar, etc. Aquí ustedes se meten a ver más en detalle y revisar las preguntas con las que tengan dudas. ¿Ya? También nosotros recomendamos harto que revisen los manuales de usuario del sistema de postulación en línea. Quizás manuales de usuario suena como poco amigable, pero la verdad es que son bastante didácticos. De hecho, es un formato de presentación, entonces, por ejemplo, uno va seleccionando qué tengo que completar en, qué sé yo, estudios. Y es rápido. Claro, sí, normalmente yo me imagino que a los que ustedes que trabajan en las universidades, los postulantes deben llegar un poco perdidos, preguntando qué hacer, dónde busco información, etcétera. Llévenlos a la página de ANIT, díganle que hay un centro de ayuda de postulantes que tiene un montón de información, indíquenles que revisen ahí los artículos, que busquen información disponible, que lean y que lean. Si quieren ustedes se pueden meter y descargar esta información, entregársela directamente a ustedes, a esos postulantes. Como les dije en el comienzo, nosotros vamos a hacer una charla también para postulantes y ahí les explicamos todo esto de nuevo. O sea, les decimos a ellos, tienen que ingresar acá, revisen esta información, léanse las bases, etcétera. Lo importante es que, claro,
Las bases son largas, pero es súper importante que las lean para que entiendan bien lo que dicen las bases, porque ahí se responden todas las preguntas de repente que puedan tener, en particular, algún documento o qué información debe decir, etcétera. Sí, otro consejo también es que estén atentos a la cuenta de ANID Informa en Twitter. Ahí también hacen actualizaciones de cuando vamos a publicar las fechas de los concursos, cuando salen los resultados, etcétera. Así que es una súper buena herramienta que también pueden usar para que les avise las noticias de nosotros. Eso. ¿Existe ese tipo de información en inglés? Algunos de los manuales los tenemos traducidos. De hecho, el del formulario de postulación está traducido porque asumimos que postulan muchos postulantes también de extranjeros. Internet está medio lento, pero cuando abro se los voy a mostrar. También tenemos ese. No me carga el... Pero ahí les voy a mandar el link de este artículo. Ahí está. Y los manuales de recomendación, de las cartas de recomendación, también los tenemos traducidos al inglés. Y No, la Walter fecha, Orellana pregunta, ¿la fecha de postulación a becas ANID ya está definida? No, como dijo Eduardo, las vamos a publicar más adelante cuando ya tengamos más claridad del tema, pero guíense por las fechas del ciclo concursal pasado, normalmente no van a cambiar mucho. claro, fines de octubre hasta principios de diciembre debería ser la fecha del doctorado y fines de noviembre hasta inicios de enero el magíster. No sé si hay más preguntas, alguna duda extra que quieran resolver. Ahí Natalia le Sí. está mostrando Está un el... poco lento mi Sí, internet, no voy a prometer nada. Ahí está. Ya el año pasado doctorado se abrió el 28 de octubre y magíster el 24 de noviembre, para que tengan una referencia. eso. Bueno, si no hay más preguntas, entonces... Rodrigo, las fechas de apertura de los concursos van a ser más o menos similares a las del año pasado. El año pasado, doctorado se abrió el 28 de octubre y magíster el 24 de noviembre. Este año van a ser fechas más o menos similares. Nosotros les recomendamos que vean los dos informes que les mandamos a las universidades, porque tienen harta información sobre los errores típicos. Solicítenselo a las autoridades, nosotros los enviamos a las vicerrectorías normalmente. Así que si no les ha llegado, pídanselo a ellos o hablen con sus encargados de facultad, etcétera, y ahí pueden leer más información al respecto. Eso, muchas gracias a todos por asistir y si tienen dudas y quieren ir a la segunda sesión, va a ser el 13 de octubre. Eso. Natalia. Eso, muchas gracias por estar ahí atentos, preguntar, participar. Los veo a todos muy motivados porque este año no queden fuera de base y emitir bien los documentos. Así que los vemos a los que quieran en esta segunda instancia del 13 de octubre. Perdón. Eso. Eso, muchas gracias, que estén bien, que tengan buen día. Chao. Chao, chao.